de la página. Terminamos la calabaza, así quedó. Allá tejimos la calabaza, esconder hilos, pulir cositas, pero no, realmente es esconderlos, no es más. Así ya nos quedó súper firme, súper acartonadita para ir a pedir dulces el próximo viernes. También estaba enseñando la tareita del monedero del grupo. Ese es un grupo que tenemos de monederos. La mini calabaza, la de Halloween, que esta es la que vamos a lucir también. Miren, chicos, divina, divina, espectacular. Entonces ya quedó listo lo de Halloween para el próximo fin de semana que vamos a compartir pidiendo dulces. Bueno, estas ya son cositas que coloco acá en mi taller para exhibir, para poner bonito mi taller. Ay, no hice clase de mandarla hoy. Y nada, lo que nos corresponde. Este lo estamos terminando también. Ya con eso queda terminado el grupo de monederos, muchachos. Monedero redondo, monedero cuadrado, queda terminado con este. Así que ahí vamos bien. ¿Cómo van ustedes? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Yo donde tendré una base para monitorear mi celularcito. Porque necesito mirarlo. Mi transmisión de YouTube para monitorearla. Hola, llegando Norma, bienvenida. ¿Quién más llegó por acá? Llegó Norma, llegó Ana Eugenia. Bienvenidas, bienvenidas Norma, bienvenida Omaira. Bienvenidas chicas. ¿Cómo van? ¿Cómo están ustedes? A ver, las monitoreo desde ahí. Listo. Acá porque quiero verlas. Ahí. Bueno, mis niñas, nada, adelantando, terminando. Hoy no hice clases de nada, muchachas, porque las chicas de presencial se fueron tardecita, pero no pasa nada. Otro día tejemos. Yo llevo con ese cuento varios días, pero sí. No, realmente, chicas, sí tengo afán de terminar todos los proyectos, pero tampoco me gusta forzar las cosas. O sea, me gusta que yo tengo las tareas adelantadas de todos los proyectos. Si puedo dar clase, perfecto, pero si pasa algo y me toca atrasar una clase, una o dos, no, la atraso y ya. La hacemos al día siguiente, a los 2 días siguientes, al tercer día siguiente. Y lista para seguir tejiendo. Sí, y lista para seguir tejiendo. Terminamos el proyecto de Halloween y listos para seguir tejiendo. No podemos parar. Yo no puedo parar. Bueno, muchachos, miren lo hermosa que va. Esta es la vuelta 37 o 38. No, es la vuelta 37. Esta fue la vuelta 36, donde repetí el... Sí, esta es la vuelta 37. Ah, no, esta es la 37. Esperen, yo miro una cosa. Entonces esta es la 38. Bueno, yo marqué bien la clase, pero tengo que estar segura. Esta es la 37. Ah, entonces esta es la 38. La 37 es esta, donde se repitió las 2 vueltas con cafés. O sea que esta que estoy haciendo yo es la 38. ¡Lista! Perfecto, perfecto. Hola, señora Olga, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Esta es la 38, muchachos. Ay, qué bueno. Vamos a hacer la 38, 39 y dejar la 40 como tareas para que ya no nos queden faltando sino 16 vueltas, porque es hasta la vuelta 56. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Hola, señora Rosemary, ¿cómo está? Sí, chicos, yo termino un proyecto y sigo con el otro. Yo no me quedo pausando nada, sino que así como termino uno, sigo con el otro, porque tengo muchos proyectos que entregar pronto, así que ese es mi afán. Estamos también sacando fajones paleteados, porque toca entregar de aquí al lunes como 8 días. Entonces también estamos en esa tarea de sacar muchos. ¿Ustedes qué andan haciendo? Compartan, chicos, que apenas somos 60 personas y acá en YouTube normalmente debemos de ser de 100 o más personas hacia arriba.
para que funcionen los en vivos en YouTube. Si no, empieza como a pausarse y empieza a no funcionar. Compartan, denle me gusta, compartan con los grupos de Facebook. Si ustedes tienen grupos de Facebook de tejido, compartan. Que todo el mundo se entere que ya estamos en clases. Acá seguimos. Tan bonito que se ve ya cerrado así. Que ya empieza a cerrarse acá, se ve hermoso. Rosemary, buenas noches, ¿cómo está, señora Islena? Buenas noches, Luz Yasmín, buenas noches. Oiga, Luz Yasmín Baraja, ¿qué? Ese milagro de ver la señora Barajas, hacía rato no la veía. Luz Yasmín Barajas, sí, estoy tejiendo la mochila adicional. Ay, perfecto, nosotros empezamos una, pero la que empezamos viene personalizada. Viene con el fondo de la mochila tricolor, empezando el cuerpo lleva unos caracoles espectaculares y en la parte de arriba lleva el nombre del dueño. Estamos empezando una muy personalizada, muy chévere. Hola Luz, Yasmín dijo, quiero tejer esa. Esta está el paso a paso tutorial acá en YouTube completico, así que sí señora, lo puedes tejer totalmente gratis las clases. Sí, señora Susa, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos chicos, chicas. Buenas noches, Gladys Giraldo, buenas noches. Yo acá muy contenta pues porque sí se empiezan a notar los diseños del avance que hemos hecho. Y que esta mochila normalmente estamos tejiendo 3, 4 vueltas por clase, entonces está muy bueno. Profe, es que estoy, ocupada con tejidos o con su trabajo. Sí, se me pierden mucho, muchachas. Yo digo, ¿para dónde se irán? La señora Dilma está un poco perdida, pero porque el fin de semana pasado que ella iba a venir, yo no estaba. Entonces ahí fue donde como que dejamos de vernos un poquito, pero no, es de las personitas que sí trata de conectarse bastante en las clases. Acá seguimos con los 2 puntos bajos cafés, porque los 3 cafés que llevaba acá ya se unieron. Miren cómo se ve de bonito. Miren. Si ven, estos 3, que es la línea ancha, llegó acá. Y acá volvían a hacer la línea ancha y se cerró ahí. Ahora, estos que voy acá se están empezando a juntar ahí. Empieza a verse hermoso, muy hermoso. Muy, muy, muy hermoso. Bueno, seguimos, chicas. Profe, vende el patrón de esa nacional que está haciendo. Sí, señora Yasmín. De hecho, el grupito lo formamos para las que compraron el patrón para tejerlas juntas. Pues porque estamos enseñando a leer patrones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas chicas compran demasiados patrones. Tengo muchachas que todo patrón que saco lo compran, pero no tienen ni idea cómo leerlo. Entonces yo dije, no, voy a hacer un grupo para enseñar a leer patrones y entonces eso estamos haciendo. Un grupo de monederos y lo trabajamos con patrón y enseñamos a leer el patrón. Un grupo de monederos redondos, uno de grupos cuadrados. Y ahora se hizo un grupo de la mochila nacional, la que yo te digo, que lleva el fondo de la mochila tricolor y unos caracoles y también estamos enseñando a leer el patrón. Y obviamente duditas que tienen, por ejemplo, una chica que le habían quedado 6 puntos, no entendí, entonces se aclaró la idea, lo empezamos con 12 puntos y se empezó a volver muy ancha con boleros y lo bajamos a 10 puntos y se inició con 10 puntos y hasta ahora va perfecto. Con esos 10 puntos sí vamos como solucionando cositas, entonces estoy contenta porque puede uno aclararle esas dudas a las chicas, tan fácil como eso. Milena, profe, ¿esta mochila es grande? Sí, Milena, bastante grande. O sea, va a quedar, yo creo que más o menos muy similar a la mochila El Dorado de 240 puntos. Siento yo que sí, sí va a quedar grande. Pequeña no, por ahora creemos que va a quedar de 56 vueltas, pero yo viendo el tamaño de esta mochila es posible que quede más vueltas de alta. Yo creo que terminamos haciéndole más diseño porque la veo muy ancha y pues ustedes saben que el alto de una mochila depende del ancho. Si es muy ancho el fondo, debe ser muy alta. Si es muy delgadito el fondo, pues ya uno regula las vueltas hacia arriba para que no quede tan alta. Y acá seguimos.
Miren, chicos. Yo ya voy a terminar esta vuelta 38 porque yo adelanté bastante. Yo sí adelanto, sino que no adelanto demasiado porque sí tengo chicas que preguntan cositas. Una compañera le tocó desbaratar, que ella no sé por qué se adelantó mucho y cuando yo expliqué dónde se repetían las vueltas cafés, ella no la había repetido. Entonces ya no iba a salir esta línea que se forma tan bonita que hace que el diseño se vea así completo. Entonces ya no le iba a salir ese diseño, entonces le tocó desbaratar. Entonces sí es bueno, pues muchachas, no avanzar tanto, avanzar como una o dos vuelticas, pero que aún se pueda explicar ese tipo de cositas. Y acá seguimos los dos cafés. Los dos color hueso. Mañana sábado no hay clase, chicas. Yo los sábados y los domingos sí trabajo, pero en otras cositas. O sea, el sábado tengo clases presenciales en la mañana de 9 a 12 y normalmente la tarde la aprovecho para adelantar mucho los proyectos, adelantar cosas que entre semanas no me ha quedado tiempo, entonces aprovecho el sábado para eso. El domingo sí lo aprovecho para descansar muchísimo, pero entonces los en vivos tiene que ser que esté demasiado desocupada, tenga mucho tiempo libre para poder hacer clases un sábado o un domingo. Entonces confirmo que mañana sábado no hay clases. Pero sí tengo un par de videos que subir, entonces posiblemente subo esos videos para que ustedes mañana no me extrañen mucho. De fajones que estamos tejiendo, de cosas que se están haciendo. Y acá seguimos. ¿Qué otras preguntitas, dudas tienen, muchachas? Yo ya voy a terminar acá la vuelta 38 y nos vamos con la 39. Y esta línea color hueso sí ya tapa la doble línea café. Mire, doble línea café quedó ahí. Una, dos. Y ahorita con el color hueso la vamos a pasar. Señora Digna, buenas noches. ¿Cómo está? Amanda, buenas noches. Bienvenida. Gracias, gracias, muchachas. Gracias. Miren, acá donde está el gancho rojo es donde terminamos la vuelta. Entonces con eso vamos a terminar la vuelta 38. ¿Saben qué está curioso acá? Que yo les dije a ustedes que esos 3 puntos cafés me señalaban dónde empezaba, dónde terminaba. Yo ya no puedo señalarlo con esos 3 puntos cafés. A mí me toca entonces acá en el beige cambiar la posición del punto, aunque ya les muestro cómo. A ver este mensaje que me dicen. A ver qué mensaje que no me deja ver. ¿Qué dice el mensaje? Profe, ¿le va a hacer pompones o bolitas? Hasta ahora no sé, Nelly. Hasta ahora no sé si le voy a hacer pompones o bolita porque depende mucho de la dueña. Depende mucho de la dueña que quiere. ¿Ves? Está bueno, pero tiene 37, 32, 1, 93. Ah, este se tiene harto. Ah, bien. No sé, porque depende mucho de la persona cómo la va a querer. Voy a checar a ver si queda mejor con borlas o con pompones en campanita. Sí, depende mucho de las manos en las que va a quedar la mochila. Esas cositas, esos detallitos finales, depende de eso. Zaida, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Luz Marina, bienvenida. Graciela, bienvenida. Margarita. Nancy Prieto, buenas noches. ¿Cómo estás?
Y acá seguimos. Sí, chicas, pues voy a mirar, a ver. Voy a mirar qué dicen estos muchachos. ¿Qué quieren con la mochila? Vea, ahí terminé la vuelta. Y yo, pues para no tener problemas, voy a cambiar el ganchito, porque sí me toca aclarar muy bien a partir de qué vuelta, porque ya esta se cerró ahí. Pero yo creo que lo voy a dejar como que en esa esquina. Loida, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. El fajón sí sé que va paleteado. Eso sí ya está claro. Y acá. Teresa de Jesús, buenas noches. Teresa Anaya, buenas noches. Y acá seguimos. Miren, chicos, ya voy a terminar. Hasta donde ya empieza a hacerse en muchos puntos cafés. Esta es la 39. Mire, acá me aparecen 3 vueltas cafés. Pero yo, para no perderlos mucho, voy a dejar el gancho marcando acá, donde termina siempre como esta mesetica. Como acá. Donde termina siempre esta, les voy a dejar para que quede claro dónde se empieza o dónde se termina la vuelta. Creo que se confunden menos así. ¿Sí? Pero mire lo bonito que se ve. Me gusta mucho cómo empieza a notarse el diseño, y en sí este es el diseño como tal. Se ve muy bonita, ¿cierto? Yo la veo muy bien. Bueno, seguimos. Esperen que el salmón no lo estoy usando y no quiero que se... Ya. Seguimos. Vuelta 39. Acá tejemos los 3 cafés. En todos estos puntos es la única parte donde quedan 3 cafés para volver a encerrar este diseñito. Los 2 color hueso, y vamos a hacer 2 cafés. Acá 2 cafés y sacamos los 2 color hueso, que es uno sobre café y uno sobre color hueso. Y ahí ya tapamos todo este color hueso con café. Miren acá. ¿Sí ven? Porque encima de este rombo, aquí, hasta, bueno, 2, 3 vueltas más arriba, van a hacer otro rombo como este, para que se vayan familiarizando. Nancy Prieto, el color salmón resalta espectacular. Sí, y no es salmón, es un coral. Es un coral todo bonito, es un colorcito bonito. Entonces sí, resalta mucho. Se ve muy, muy genial. Sí, la verdad sí está lindo. Y acá ya seguimos todo café. Que se va cerrando hasta que quede un rombito como ese para colocar ahí el salmón, pero todavía me faltan, no sé si 2 o 4 vueltas para que quede nuevamente el salmón ahí. Señora Leticia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Leticia? ¿Cómo va? Y acá. Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida, Viviana. Aquí estamos avanzando ya las vueltas para sacar otro rombito, como el de abajo, para que se vea con un poco más de color. Los 2 cafés corridos.
Así queda la vuelta 39. Simplemente 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 3 cafés. Recuerden que la parte ancha salen 3 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, todos cafés y acá volvamos con la repetición de 2 color hueso, 2 cafés hasta llegar acá y aquí ya vamos a tapar con color café. Vamos bien, chicas, vamos bien. Y esta es la vuelta 39, muchachas. Si alguien está un poquito perdido, ve que no le cuadran, que le faltan vueltas o algo, me habla por WhatsApp, me muestra a ver y yo le ayudo a ver dónde es que se perdió, dónde se me quedó como atrasadita. Y acá. Seguimos. Y seguimos. Diana, buenas noches. Noemí, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Nosotros avanzando por acá, la vuelta 39. Sí, 39. Porque vamos a dejar empezar la 40, chicos. A ver si avanzo entre 40 y la 50. Uy, 10 vueltas al fin de semana no estaría mal. No sé qué tanto tengo que hacer el fin de semana. No, sí. No, no les adelanto tanto. Ya recordé que el fin de semana tengo que adelantar la de Mandala y la de Nacional. Son las dos mochilas que sí o sí tengo que tener prácticamente la de Mandala, si siquiera la mitad de aquí al lunes. Y la de Nacional, al menos el fondo hecho. Teniendo el fondo hecho, ya empieza uno el cuerpo y ahí avanza muchísimo. Y la de la mandala, sí necesito mínimo la mitad del cuerpo, muchachas, porque voy muy lenta con esa y sí necesito que se adelante muchísimo. Señora Islena, buenas noches, profe. Ese color que tiene la mochila salmón es como un coral, porque es que de salmón hay muchísimos tonos. Y este no alcanza a ser tan salmón, es como un coral porque es como más rosa, como no sé, siento que acá físicamente se ve muy rosa. No lo veo tanto como salmón, sino rosa. Pero sí, es de la familia del salmón. Sí alcanza a ser de los tonos de salmón. Y acá seguimos. Yadira, buenas noches, bienvenida. Ah, no, aquí se ven bonitos los colores, no sé. Sí, esta mochila es bella. Hola, señora. Dice Patro 0409. Hola, buenas noches, compartido, gracias. Oiga, ¿y cómo apareces tú en Facebook? Yo no te había visto en mis en vivos. Yadira, bienvenida. ¿Cómo estás? Beatriz, buenas noches. Inés, buenas noches. Yo quiero hacer una, ¿cómo hago? Beatriz, pues acá nosotros empezamos esta de 0000, la empezamos el 26 de septiembre. Si quieres checarlo, acá está el paso a paso. Si ya lo que deseas es de pronto un poco más de asesoría, que te explique algo más o ya talleres privados, sí tendrías que hablarme por WhatsApp. Mi número está ahí. Mírelo ahí. Es un 311-8977-681. Sería la única manera, pero si deseas tejer esta, mirándola solamente acá en los en vivos, empezamos el 26 de septiembre, con eso tienes. Hola, señora Patricia Victoria, ¿cómo está? Sí, señora. Ah, listo. Gracias, señora Patricia. Gracias por confirmar. Virginia, sí, Virginia, bienvenida. Me sale raro el nombre. Sí, señora Patricia, pero bueno, ya sabiendo que es la señora Patricia Victoria, no pasa nada. Hola, señora Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Nosotras por acá adelantando. Venga, no voy a echar más chisme, voy a mover mucho las manitos porque necesito dejarle la vuelta 40 iniciada. Y ya vamos prácticamente media hora, 24 minutos.
y no he avanzado mucho, solo terminé la 28. Ah, 38, ¿cuál 28? 38. Beatriz, te voy a escribir por WhatsApp. Claro que sí, Beatriz. Háblame, me confirmas qué deseas aprender y con mucho gusto. Dale, me hablas por WhatsApp y con eso ya sabemos qué quieres aprender. Y ya. Acá tapando este lado totalmente café. Miren, ahí se ve más hermoso todavía. Lilia, bienvenida, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Y seguimos acá. Sí, chicos, me hablan por WhatsApp y ya por ese medio les confirmo talleres privados, asesorías, clases. Y si desean venir a mi taller, yo estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Tenemos un punto físico donde recibimos alumnas presenciales. Uy, tengo unas chicas que llevan toda la semana tomando clases y la verdad han avanzado bastante. Mucho, mucho, mucho. Sí, es muy importante eso, chicas, que si quieren aprender, pues de verdad les saquen un poquito de tiempo de dedicación. Hola, señora Laura. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Acá estamos tejiendo un proyecto paso a paso, vuelta a vuelta desde cero. Se empezó el 26 de septiembre y ahí estamos avanzando. Acá los dos cafés, los dos beige. Gracias, Laura, gracias. Sí, estos proyectos de estas mochilas son muy bellos. Y los tres cafés acá. Va a empezar a incomodar cómo se teje porque ya queda muy grande, entonces mejor irla como asentando así para poderla trabajar fácilmente. Oiga, sí, en la pantalla se ve tan brillante este salmón y no es tan brillante. Yo siento que antes como más, no sé, sí se ve muy brillante. Mirando la pantalla se ve exageradamente brillante. Y no, no es nada brillante. Y ya vamos a sacar acá el color hueso y tapamos todo con café. Color hueso y todo tapadito con café. Sí, esta mochila es bella. Agarrando la pestañita de atrás, muchachas, yo trabajo punto V, la técnica Guayú se trabaja punto V. No punto X ni falso X, no. Con gancho 1.75. Bueno, tengo compañeritas que trabajan con Macusa, la 3 de Macusa, pero también tengo compañeras que trabajan la 0, la doble 0, la 1. Entonces no es como que yo les diga, no, tiene que ser esta aguja. Yo siempre les digo, traten de probar un poco con qué aguja se ve mejor el punto y ya usted decide con qué aguja se va. Laura, ¿cómo se llama ese estilo de cuadro? ¿Cuadros? ¿Cuál cuadros, Laura? ¿Esto? ¿Este diseño? Pues yo le coloqué mochila tradicional porque es de la técnica guayú, de las indígenas, de la cultura guayú como tal. Entonces, pues yo le coloqué tradicional guayú, pero realmente el nombre y el patrón, me imagino yo que la simbología y todo lo que tiene, pues les pertenece a las indígenas guayú, porque yo sé que es un diseño de ellas. Entonces, como tal, yo la dejé como mochila tradicional. Si la vas a buscar en YouTube, así aparece. Mochila tradicional al 26 de septiembre. Así la puedes buscar acá en el tutorial. Dicen las chicas que esta mochila representa es el sombrero volteado.
que este estilo, estas rayas que representan es este sombrero, pero la verdad, muchachas, yo me quedo corta en la información porque pues primero nunca la había tejido y segundo, siempre estamos descubriendo cosas nuevas, siempre nos estamos informando y pues todavía estoy corta de información en este caso de este diseño, pero sí sé que es un diseño de las indígenas Wayuu, creo yo que está registrado y todo, que les pertenece a ella y ninguna marca puede decir, no, es que es mi patrón, es mi diseño, no, creo yo que ninguna persona nos podemos apropiar de él. Aprovecharlo, sí, como en este caso tejerlo, tejer la mochila, sí, pero como tal decir un día es que es mi diseño, no, creo yo que esto ya debe estar registrado por la cultura. Y acá sigo. Sí, búscala acá en mi canal de YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia, como mochila tradicional, y ahí te va a aparecer todos los enlaces del 26 de septiembre en adelante. Y acá. Ya vamos a terminar con este diseño y seguimos vuelta 40. Tan bonita que se ve. Y se ve hermosa por los dos lados, por dentro, por fuera. Chicas, yo no forro las mochilas porque la verdad las mochilas se ven hermosas por dentro y por fuera. O sea, yo siento que no hay ninguna necesidad de forrarlas porque no le tapo errores y no tiene nada como que yo diga algo no me gusta de la mochila, voy a cubrirlo. Siento que no. Entonces siento que sí está bella. De grande está grande, pero uy, falta todo lo que quieran, chicos. Ah, bueno, mire, ya voy a llegar acá al gancho. No me falta tanto. Seguimos. Y para que sea más fácil. Uy, sí, se ve brillante en la pantalla. Y mira que yo acá en el celular con el que estoy transmitiendo se ve como si estuviera bajita de luz, pero no, me pongo a mirar con donde estoy leyendo los mensajes y ahí sí se ve súper brillante. Se ve con mucha luz. Luz Yasmín dice, profe, hágame un favor, tiene color dorado de la copa. Sí, color dorado, de hecho lo tengo acá, mira, porque es que yo estaba haciendo el fajón. Bueno, hijo, déjame ver. Ay, ¿qué tiene por allá de chévere que me está checando? Muéstrame el fajón que estamos haciendo para la de Nacional. Este es tan bello, gracias, hijo. ¿En el en vivo? Todos estos días apenas inicia, se lo coloco. Ay, sí. Pero Ay. no me había dado cuenta que esto es. Mira, chicas, esta es la de Nacional y lo que lleva de dorado es este poquito. No le puedo colocar, está muy templado, hijo. Mira, acá y acá y acá. Porque como en la mochila, gracias, hijo. No, David está trabajando, en este momento lo está tejiendo. O sea, ese fajón en este momento lo está tejiendo. Que por eso también me atrasé un poquito, chicas, porque tenía que dejarle la urdimbre hecha, que es posicionar los hilos ahí para que él pueda avanzar. Este es el dorado de la copa. Igual también tengo bronce. Si este dorado no te funciona mucho, también te puedo pasar bronce que queda bien. Ay, no, yo quiero ese mi en vivo. Entonces sí tengo de ese dorado de la copa de Nacional. La que estoy haciendo ahora va negra. O sea, el fondo va a llevar negro verde y el cuerpo va a llevar negro verde y el blanco el escudo. Cómetelas si quieres las dos, hijos, sí, no pasa nada. Cómetelas. Ahí está tu cena, hijo. Aquí hablando con David, que hizo una pausita chiquita, muchachas, para cenar alguito, porque llegó de la escuela y ahí mismo a hacer fajones. Esa es mi mano derecha, gracias a Dios, y le quedan divinos, muchachas, quedan perfectos esos fajones. Entonces, yo hice la urdimbre, se lo dejé listico y él ya se pone a tejerlo, entonces ya me puse yo a hacer
la clase en la página y ya me vine para acá. Pero no, David es Todos un los pro. días está subiendo ¿Quieren verlo 100 tejiendo? videos. Ah, ahorita, hijo, que vuelvas a tejer, le mostramos a las chicas un poquito. ¿100 por día? 100 chiquitos. Uy, si sigo así, ¿será que de aquí a diciembre suba a los 100.000? Porque ya tengo 56.000, muchacha. Lo que pasa es que había descuidado mucho mi canal. Faltarían 2 meses, ¿no? Faltarían 2 meses. Uy, si las chicas me ayudan, Pues sí. 100, 200. Uy, sería un 2.000 récord, seguidores. un récord mundial. 2.000 seguidores, ¿qué por día? No, ¿Cuántos seguidores necesitaría? Tengo 56.000 para los 100.000. Póngale de aquí al 1 de enero. pues 44. No, por día. No, sí. O sea, haz las cuentas cuántos necesitaría por día. 2 meses. Pongámosle 1 de noviembre, 30. No, estamos a 24. Póngale 50 días. No más, hijo. 70. Claro, es todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, son 60. Ah, sí, ponle 10 días más. ¿Sí? Ahí está, 70 días. Uy, muchachas, cómo sería de genial. Norma, bienvenida, Loida, ¿cómo está? Oiga, yo que tengo que me está tapando. Ah, es esto. Es esto. Eso. Unos 650. 650 diarios. Más o menos 640. Ay, no, muchachos. 640 por ahí. 640 diarios. Ay, no, muchachas, déjeme quieta que me chiflé. Déjeme Pero vea, quieta. tu canal recibe un 381% más de visitas de a lo que está acostumbrado. Ah, pues sí, porque en los en vivos estoy recibiendo hasta 23.000 personas que pasan por mi en vivo. Y es un en vivo de 1 hora y que pasen 23.000 personas es mucho. Pero que de esas 23.000 personas se suscribieran 23.000 personas, pues sería una nota. Pues tiene Pero, 1000 pero suscriptores suben más de 20. lo habitual. Pero sí, bueno, no, 1.000 es mucho. 1000 más de lo normal. O sea que suba 100 diarios, claro, es mucho, que me parece, David me está revisando el canal y aparece que me están subiendo 100 suscriptores diarios, es mucha gente. Pero sino que sí, descuidé mucho mi canal, chicas, pero vean, ya ahora estoy juiciosa, vienen proyectos maravillosos. Nada, chicas, nada, muy contenta con el canal, muy contenta con los en vivos, muy contenta que mis compañeras, mi comunidad me sigue para todos lados. Les digo, voy a tejer en la página, van para allá. Voy a tejer acá, van para allá. Para donde yo arranque, allá están. Entonces, eso sí me hace muy feliz. Gracias, mis niñas hermosas. Gracias, gracias. Y yo por acá también recibo regalos, recibo super gracias, recibo cosas. O sea, YouTube también da para eso. Sí, chicas. Y la verdad, genial. No, nos toca empezar a hacer unos monederos que tengo que sacar de la mochila infinito. Mire, chicas, esta es la mochila infinito. Yo sé que acá en YouTube ustedes no están muy empapados de todo lo que yo hago y eso es lo que yo quiero, que ustedes también aprendan que hago muchas cosas. Esta mochila, perdón, estos son hilos que me acaban de sobrar de la mochila de la calabaza, entonces los eché ahí, pero esta mochila tengo que entregarla a final de la otra semana con monedero, con portallaves y con fajón. Entonces sí quiero como aprovechar y enseñarles todo este tipo de cosas, que ustedes se familiaricen, que no soy nueva en lo del tejido, que llevo demasiados años tejiendo y que conmigo pues tienen talleres gratuitos como estos en la página y acá en el canal donde ustedes pueden empezar desde cero sin invertir dinero, solo su maravilloso tiempo. ¿Por qué les digo sin invertir dinero? Ustedes dirán, pero esta vieja sí está... ¿Cómo así? Entonces el hilo lo regalan. No, porque ustedes ya tienen la inversión, ya ustedes en algún momento compraron hilos, ya en algún momento compraron su aguja, entonces necesitan es nuevas ideas y muchas de ustedes eso es lo que necesitan, ideas nuevas como para refrescar el tejido y como que salir de la rutina de tejer lo mismo de lo mismo. Entonces ya la inversión está, ya usted tiene hilos, estambres en algún lado. Por algún lado tiene hilos, estambres, lanas, pues ahora empecemos a cambiar de ideas. No tenemos que hacer lo mismo y lo mismo. Dice una compañera por acá, hola Dulce, bienvenida, ¿cómo estás? Loida, bienvenida. Laura, ¿qué tipo de hilo usa? Laura, si estás en Colombia, puedes utilizar
crochet, macramé, hilo guajiro, coral. Si estás en México, puedes utilizar sinfonía o hobby. Si estás en Chile, puedes utilizar de revés derecho o sinfonía. Eh, Patricia dice, ese bolso dorado es lindo. Este es espectacular. Yo acá le hice estas 2 vueltas de doradas. Ahora voy a terminar 2 vueltas color hueso. Vuelvo a hacer 2 doradas para sacarle los pasadores y ya queda terminada porque resulta y pasa, muchachas, que la quería un poquitico más alta. Ya la vendí con monedero y con portallaves, así que me toca terminarle esos detallitos para entregarla. Cuando ya la tenga listica, se las muestro, muchachas, lo bella que va a quedar con su respectivo monedero y con su portallaves, porque sí. Y hay otros monederos que tenemos que entregar, entonces ese es mi afán de que ustedes sepan que acá en este canal vamos a trabajar muchos proyectos también pequeños para empaparnos más del tema, porque sí, yo tengo un canal grande, tengo un canal de mucho tiempo con muchos videos, creo que tenemos más de 300, ¿no miraste cuántos videos tengo, hijo? Ese es mi primo, ah, no, ese no es el primo, ve, pensé que era Alexis, se parece, ¿cierto? Creo que tengo más de 300 y algo de videos, de tutoriales, aparte de los en vivos, pero también quiero que pues se empapen de las cosas que hacemos en las otras redes sociales. Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Olga, buenas noches, bienvenida. Mari, monedero tradicional, ¿cuándo lo inicia? O sea, el monedero de esta mochila, cuando terminemos la mochila. El monedero de esta mochila no se hace antes. Cuando ya se termine la mochila, sí, porque la que tengo que entregar es esta. Entonces voy a hacer es el monedero de la infinito y cuando ya se acerque la hora de entregar esta, pues también toca ya pegarle fajón, cordones, pompones y sus respectivos monederos. Diana dice, wow, qué hermoso tejido, me gusta saber dónde compraste esos hilos. Yo los vendo, Diana. Yo estoy en Bogotá, estoy ubicada en Puente Aranda y desde acá enviamos a cualquier parte de Colombia, a cualquier parte. O sea, no importa qué tan lejos sea, mientras la paquetería llegue, allá enviamos nosotros. Si estás en Colombia, los consigues fácilmente con nosotros y si no deseas conseguirlo con nosotros, acá en Colombia se consigue fácilmente. Tenemos varias hilanderías dedicadas a sacar este tipo de materiales, 100% acrílico, es un hilo acrílico, pero 100% acrílico. Viene de 1 milímetro, que es muy delgado, y viene también de 2 milímetros, que es el macramé. Y acá seguimos. Ya vamos a terminar la vuelta 39 y vamos a empezar la 40. Vamos a empezar la vuelta 40 y es temprano. Si alcanzo a terminar la vuelta 40 y empezar la 41 sería genial, muchachos. Esta mochila tradicional me encantó. Me están pidiendo que la enseñe mini. Esperen, chicas, que iniciemos el grupo. Si iniciamos un grupo de colección de mini mochilas, de pronto la tejemos ahí, ¿por qué no? Pero denme chance, yo termino otros proyectos. La de Mandala y la de Nacional debo de darle mucha prioridad. Acá estoy ya terminando la vuelta, llegando al gancho. Sí, soy de Bogotá, pero no sé dónde conseguir. Me gustaría que me dijeras la dirección. Háblame por WhatsApp, Diana. Lo que pasa es que yo no tengo local. Si yo tuviese un local a puerta abierta para el público, no tengo problema en dar mi dirección, pero no, yo tengo un taller estilo academia donde enseño. Enseño fajones, enseño fajón entorchado, paleteado, macramé. Les voy a mostrar un poco del entorchado que David está sacando. Mírelo, ahí está. Teje, miren. Ahí está sacando el entorchado. Miren. Entonces, más que un punto así como abierto al público, es como un taller, como una academia, donde vienen las personas a tejer. Miren mi colección de fondos. Miren esta cosa espectacular. Este
ese laberinto de la vida, lo amo. Este es diseño propio, bueno, hay diseños propios y también hay diseños pues comunes de las compañeras que tienen el regalito. Hoy me trajeron un regalito, miren, precioso. Mochilas, colección Halloween, Stitch, sombrero volteado, colección de mochilas, cantidad de mochilas, miren, todas las mochilas que quieran están ahí, muchachas. Y eso que me faltan muchísimas más, pero ahí tengo todo. Todo. Miren. Tareas empezadas, tareas avanzadas, la de mostacilla, estas mostacilla, las de Halloween que acabamos de terminar. Entonces, sí me gusta dar este tipo de información por WhatsApp. Mi número de WhatsApp está acá, mírelo ahí, es 311-8977681. Wow, sí soy de Bogotá, pero consigo, me gustaría que me... o donde así yo aprendo. Sí, checaste mi número, 311-8977681. Entonces, como no es un local abierto al público como para que pase todo el mundo, sí es para todo el mundo, pero no es como que va pasando el vecino y, ay, ¿qué hacen acá? No. A mí me gusta, de hecho, siempre he trabajado con las redes sociales y me gusta que el que venga acá o la persona que pida mi dirección, pues es porque de verdad ya hablé con la persona, ya sé que va a venir, yo ya la estoy esperando, ya confirmamos dirección, ya me empapé un poco en el tema que quiere aprender, si tiene curiosidad por fajones, si tiene curiosidad por mochilas, qué tanto le falta o qué tanto necesita para hacer una mochila, si tiene algún conocimiento básico. A mí me gusta mucho saber eso porque cuando llega la persona ya sabemos a qué viene. O sea, no es como sentarnos 2 o 3 horas y que diga, sí, profe, sí quiero la clase. No, la idea es de que si usted va a venir, el horario de la mañana es de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces, si usted llega a las 9, tranquila, se puede ir a las 12 del día y se le atiende perfectamente todo ese tiempo. Si quiere horario de la tarde, de 1 a 5 de la tarde. Solo trabajo de 1 a 5 porque a las 5 entro a las clases privadas o talleres, grupitos. Entonces ya ahí sí ya me gusta pues que la persona se vaya, se sienta muy bien atendida y yo dedicarme a mis grupos y no dejarla ahí como que solita. Luz Yasmín, bienvenida. Zaida dice que gracias, Zaida. Diana dice sí, yo mañana le escribo. Perfecto, chicas, queda muy bien. No, sí, me hablan y no hay ningún problema. Yo les envío la dirección. Estamos como muy bien ubicados. Queda muy fácil llegar por Transmilenio. Queda muy fácil. Y si viene en carro particular, más sencillo. Y si viene en moto, no, pues súper fácil. O sea, estamos ubicados como en una parte bastante central que no se dificulta. Hay muy buen transporte, está cerca de avenidas principales. Es un sector, en mi experiencia, bastante tranquilo. Entonces, no, chicas, bien recomendado mi taller, donde vienen a aprender, donde vienen a tomar clases. Hoy vino la señora Dilma, bueno, las 2 alumnas que tengo, que ustedes saben que esas 2 alumnas sí ya llevan toda la semana tomando clase. Creo que van a estar hasta lunes. Mañana las atiendo de 9 a 12. Y el domingo no, el domingo sí descanso. El domingo sí me da mucha pena. Yo digo, pueden venir de donde quieran, pero el domingo sí es para descansar. Y el lunes retomamos clases con las chicas porque pues ya se acerca la hora de que se vayan, regresen a sus territorios y ahí sí, pues obviamente, muchachas, que se lleven de verdad el conocimiento, la experiencia, todo lo que han tejido, porque se han tejido. Víctor Hugo dice, profe, ¿en cuánto se puede vender una colcha tejida para cama de 1x40 por 1.90? Víctor, la verdad, la señora Doris creo que es una de pronto ese tamaño, tal vez más grande, y prefirió rifarla, porque la gente no da el precio. El precio puede superar un palito, ya usted me entenderá, puede superar ese precio de un palito y la gente no los da. Entonces, ¿qué hizo la señora Doris? Hizo una dinámica, hizo una muy buena dinámica y la verdad creo yo que ocupó todos los puestos
y le fue como que muy bien. Entonces yo diría que más bien en una dinámica. No se ponga a regalarla por cualquier 4 centavos que no vale la pena. Diana, disculpe, ¿qué días son en tu taller? De lunes a sábado atendemos de 9 a 12 del día. Y el horario de la tarde es de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde. Yo tengo toda la semana horario abierto al público. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas alumnas. Entonces yo no puedo decir yo atiendo solo el martes, porque yo no puedo tener acá 20 niñas en un espacio. Primero, para mí es un espacio todavía pequeño para atender a 20 personas. Segundo, la explicación que yo les doy es muy personalizada y no puedo tener 20 personas levantando la mano esperando una explicación. Entonces yo prefiero tener toda la semana el horario abierto de la mañana 9 a 12, de lunes a sábado, y en la tarde de 1 a 5, de lunes a viernes, para que ustedes dispongan de su tiempo. Entonces, es muy bueno porque tengo chicas que llegan 2, 3, 4 chicas en la mañana, 2, 3 o 4 chicas en la tarde. Entonces, yo ya no trabajo con grupos grandes, sino con 1, 2 o 3 chicas y ya. O, por ejemplo, toda esta semana he tenido las 2 chicas que vinieron desde Pitalito, Huila, pero llegó entonces, quería la señora Angélica, perfecto, pude atenderla a ella y a mis 2 niñas. Llegó la señora Dilma hoy, perfecto, pude atenderla a ella y a las 2 chicas y así. Entonces, siento yo que es muy práctico tener un horario tan extendido en cuestión de que trabajo todos los días de la semana porque vienen es con el tiempo que ustedes cuentan. No es con mi tiempo, sino con el horario que ustedes pueden acomodarse. Entonces siento que es más fácil y para mí es más sencillo atender a 2 o 3 niñas y no, recién llegada de México, hasta 9 chicas llegaban y yo decía, Dios mío bendito, ¿cómo voy a hacer yo con 9 alumnas diarios? No, esto es imposible. Entonces sí les dije, no chicas, organícense como ustedes puedan y distribuyen el tiempo de la mejor forma, porque no es necesario que estemos todas juntas un mismo día. Y realmente nos ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 2, 3 niñas, 4, bueno, cuando llegan 5 no pasa nada, pero no, nos ha funcionado excelentemente bien. Sí, Víctor, ¿por qué no haces una dinámica? Cuéntame, porque la verdad, sí, la señora Doris hizo uno demasiado espectacular y no, la gente, todo el mundo lo quería. Y cuando ella le daba el precio, no, que no. Entonces yo le dije, haga una dinámica. Ella hizo una dinámica muy buena, muy, muy, muy buena y pudo solucionarlo. Y la verdad, creo yo que ahí sí valió la pena porque de todas maneras son trabajos largos, no son trabajos cortos. Ropa de cama es trabajo largo. Así que, Víctor, nada. Mire, a ver, invéntese algo, Víctor, para que de verdad pueda sacarle provecho a su conocimiento y al maravilloso tiempo que le dedicó a ese proyecto. Miren, chicos, aquí vamos. Esta es la vuelta 40, la que estoy empezando. Esta que terminé es la 39. ¿Listo? Y miren cómo se ve cada vez más hermoso. Cómo se van uniendo las líneas. Esta se unió acá, dio la vuelta por encima y sigue acá. Ahora la café se unió ahí, dio la vuelta y sigue ahí. Y así sigue creciendo nuestro trabajo, labor hermosa. Acá voy a sacar los 2 cafés. Voy a contar si se repite alguna vuelta café por ahí. Por ahora, por lo que yo veo, 40 es esta, es esta. No, van las vueltas muy normalitas. Me faltan 2 vueltas para empezar el rombo. Entonces saco los cafés, o sea, hago un café sobre beige y uno sobre café y voy a llenar este pequeño espacio con beige. Acá tiene que quedarme como 13 todavía. Sí, todavía no me pueden quedar los 7. Bueno, me interesa, Diana dice bastante hacer tejer. Aprendo de a poco. Aprenderé a hacer cosas nuevas por ahora. Aprendiendo. Ay, gracias, Diana. Diana, recomiéndame con conocidos, amigos en tus grupos de Facebook. Compárteme que estamos esperando y aspirando a tener 640 seguidores diarios
para llegar a los 100,000. No, mentira, es una chanza. Yo soy feliz que si tengo 1 o 2 seguidores nuevos, no pasa nada. De hecho, llevamos muchos años trabajando, entonces mi aspiración no es subir de seguidores, sino tener una comunidad firme. O sea, yo digo, así mis seguidores no subieran de 56,000, no pasa nada, pero sí sé que tengo una comunidad firme que todo el tiempo me apoya, todo el tiempo me acompaña, que si me voy para otra plataforma ya se van. Entonces, vale más la calidad que la cantidad. Entonces, pero sí me alcancé a ilusionar, que me dice mi hijo que estoy subiendo 100 seguidores diarios, entonces le digo yo que es, ¿será que alcanzo 640 diarios? No, 600 algo me dijo él, que para alcanzar la meta de los 10,000, pero no, chicas, es mejor calidad que cantidad, así que bienvenida, que acá realmente tejemos muy bien, lo hacemos de corazón y vamos para adelante. Todo lo que ustedes aprendan, todo lo que ustedes puedan mejorar, actualizar o sumar a su conocimiento, siempre será una ventaja. Dijo a Ana Eugenia, bienvenida. Víctor, yo me anoto. Vean, Ana Eugenia se anota la dinámica, Víctor, y más de una persona lo va a hacer, porque Víctor, de verdad, vea, yo hice uno cuando estaba en México y nunca le coloqué precio, porque yo sentía que nadie me iba a dar ese precio, pero por cosas de la vida, una persona se adueñó, se apropió de él sin permiso, ya ustedes entenderán qué hizo la persona, y pues me sentí muy triste porque yo sí tendía la cama con mi manta hermosa y me costó mucho hacerla, muchos meses, creo que como 3 meses tejiéndola. Eso sí, a ratos, no era seguido. Entonces sí fue para mí muy triste que esa persona se quedara con mi proyecto, mi precioso proyecto de así, como si no valiera la pena cuando a mí sí me costó mucho. A mí sí. Sandra, buenas noches. Diana, tranquila. Ya te compartí solo con amigas que viven más lejos que yo. Igual le gusta aprender. Ah, bueno, Diana, usted lo que no quiere es competencia. Qué bien. No pasa nada, Diana. Gracias por compartirme. Gracias por recomendarme. Vea, Luz, Yasmín, yo también me anoto. Isabela, hola, buenas noches, bienvenida. Que quisiera saber qué estás elaborando. Una mochila guayú. Estamos tejiendo una preciosa mochila guayú. Es un trabajo hermoso. Llevamos un mes, ¿sí? 20, hoy estamos a 20, ¿qué? Creo yo que estamos completando el mes de estar tejiendo esta mochila. Se empezó el 26 de septiembre y la verdad, vamos muy bien. Vuelta a vuelta, paso a paso. Sí, chicas, que eso les cuento. Y acá estoy empezando vuelta 40. No, ya completé me faltan 3 minutos para completar la hora. No alcanzo a avanzar más porque sí me gusta que sea una hora larguita nada más el en vivo, pero sí dejando la vuelta 40 iniciada, ustedes ya saben cómo van a seguir. Aquí vean. Tan bonita que se ve. Y acá ya tapamos esta otra línea con color hueso para que se junte la línea y se empiece a formar un diseño mejor. Y acá seguimos. Qué bonito. Me gusta mucho porque, chicas, si ustedes no la empiezan como yo les dije, como yo aclaré, porque es que yo aclaré, dije, confirmé qué cambios, qué variantes tenían que hacer ustedes, no les va a juntar estas líneas, quedan chuecas. Y si ven que las mías están perfectas, vean. Hacen el recorrido perfecto, un laberinto maravilloso. Si la empezaron exactamente como yo les expliqué, no van a tener inconvenientes, que les quede nada chueco, torcido. Esta es la misma mochila de la otra vez que vi que estaban tejiendo. Qué bonita está. Isabela, si la viste después del 26 de septiembre, sí es la misma. Sí es la misma porque nosotros desde el 26 de septiembre acá en el canal no hemos tejido nada diferente sino esta. Pero sí hemos tejido muchos otros proyectos. Tengo muchos tutoriales que puedes checar, revisar, pero sí, si nos viste por ahí de tu 28, 29 de septiembre, sí era esta.
Señora Maritza, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Nosotros acá avanzando con esta mochila, ya estamos en la vuelta 40. ¡Qué dicha, muchachas! 40 vueltas, súper genial, súper bien. Listo. Acá. Y volvemos con los dos cafés, los dos beige. Ya les voy a leer qué estoy haciendo acá, para que ustedes se enteren y sobre todo sigan la onda de las líneas. Diana dice, me gustan esos diseños y los combinación de colores. Sí, Diana. Sí vieron un poco de mi taller, de mi academia maravillosa, donde enseño que tengo demasiados proyectos, demasiados colores combinados, demasiadas cosas diferentes, no solo líneas, no solo cosas geométricas, también paisajes, también combinamos pues ideas propias, patrones propios y queda espectacular. Maritza, gracias, gracias Maritza. Gracias por tus buenas palabras, por tus buenos comentarios. Y chicos, acá ya vamos a terminar los 3 cafés. Ojo con los 3 cafés, que donde van los 3 cafés tienen que quedar 3 cafés. No se me puede perder un solo puntico. Les voy a leer cómo va la vuelta 40 y ya a descansar, muchachas. Mañana sábado no hay clase en vivo acá. Es posible que estemos por ahí en otra de las plataformas, de pronto echando chismecito, pero como tal de esta mochila, ya hasta el lunes nos volvemos a ver. Es posible que el lunes haya avanzado algo más. Por eso aclaro mucho, quedo en la vuelta 40, por si yo el lunes les digo, adelanté mucho, ustedes no se pierden, ustedes tengan la facilidad de poder entender la continuidad o lo que deben de hacer. Acá está el gancho, donde empezamos, donde terminamos la vuelta. Y se ve perfectamente que acá se terminó porque ya este diseño está diferente. Entonces acá ya se empezó una nueva vuelta. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 3 cafés. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés. Todo color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 3 cafés. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés. Y este ya se cierra totalmente color hueso. ¿Sí ven? Que ahí es donde estas líneas se van uniendo. Suben, bajan y siguen su camino. Y hacen que esto tenga esa profundidad que tiene y como esa cosa bonita que dice uno, wow, qué cosa tan bella. Chicas, Dios los bendiga. Una horita, está muy bien. Adelantaremos cositas para la próxima semana. Descansen, feliz fin de semana. Síganme en todas las redes sociales porque estaremos en otras plataformas haciendo en vivo chismecito el fin de semana. Entonces, nada, chicas, por ahí nos estamos viendo. Gracias, que descansen. Feliz noche.